El año pasado se introdujo Apple Intelligence. Incluía una Siri de próxima generación, con características como una nueva animación de pantalla, reconocimiento de un habla más natural, contexto conversacional, conocimiento del producto mejorado, conciencia en pantalla, acciones en la aplicación y contexto personal. Pero ahora sabemos que lo único que realmente funcionó en esa demostración fue la colorida animación de Siri alrededor del borde de la pantalla. Todo lo demás fue falsificado. De hecho, el equipo de Siri se sorprendió con la demostración ya que nunca habían visto esas funciones en un dispositivo de prueba. Esto implica que Apple engañó sobre las capacidades de Siri, esperando resolver el problema para el otoño de 2024. Sin embargo, la actualización de Siri se ha retrasado hasta finales de este año o incluso hasta 2026. ¿Pensarías que Apple habría aprendido su lección después de AirPower, una alfombrilla de carga revelada en 2017, programada para 2018 hasta que se canceló oficialmente en 2019? La lección es: no introduzcas algo que no está listo. Pero Apple hizo algo aún más atroz con Apple Intelligence. Lo publicitaron junto a sus nuevos productos, con iPhone 16, 16 Pro 16e, MacBook Air, iPad Air, MacBook Pro, Mac Studio. Lo pegaron en todo lo que posiblemente pudieron, a pesar de saber muy bien que estaban publicitando una característica que literalmente no existía y probablemente no lo haría durante años. Si eso suena ilegal, es porque lo es. Apple enfrenta una demanda en un tribunal de San José, Estados Unidos, alegando que la promoción de las características retrasadas de Apple Intelligence constituyó publicidad falsa. Y vale la pena señalar que esto es atípico para Apple históricamente. El iPhone original fue demostrado en vivo en el escenario sin trucos, y la compañía rara vez mostraba productos o características que no estuvieran listos para ser enviados pronto. Entonces, ¿por qué Apple cambió su enfoque con Apple Intelligence en Siri? Enfrentan mucha presión para mantenerse al día en la competencia de la inteligencia artificial, así que hicieron una gran promesa que esperaban que fuera posible cumplir, pero está resultando ser más difícil de lo esperado. De hecho, Apple ni siquiera tenía claro qué tecnología necesitaría para hacer funcionar a Siri. Esto podría deberse a que ellos no fueron quienes realmente crearon a Siri. Comenzó como una aplicación que Apple adquirió. Pero los creadores de la app afirmaron que no fue diseñada para cumplir con todos los requerimientos de Apple. Siri no era una verdadera inteligencia artificial, sino más bien una tecnología de reconocimiento de voz. Por eso, uno de sus creadores originales formó una nueva empresa llamada Viv, más cercana a los grandes modelos de lenguaje actuales. Por ejemplo, ChatGPT hace que Siri se sienta arcaica en comparación. Entonces, ¿por qué Apple no adquirió a Viv, OpenAI o alguna empresa con tecnología de inteligencia artificial de lenguaje más avanzada? Probablemente sea porque Apple realmente creía en su plan de desarrollo para Siri, pero simplemente no funcionó. Todo comenzó en 2018 con John Giannandrea. Fue líder de inteligencia artificial en Google y el tecnólogo más codiciado de Silicon Valley. Por lo tanto, incorporarlo a Apple parecía una gran victoria para la empresa. Pensaba que Siri podía mejorarse usando la estrategia de Google para su asistente de inteligencia artificial, datos de entrenamiento de calidad y mejor raspado web para preguntas de conocimiento general. Pero esas eran mejoras marginales, y Siri necesitaba una revisión completa que incluía a su equipo. Muchos en Apple sugirieron a Giannandrea reemplazar y reorganizar el liderazgo de Siri, pero él decidió no hacerlo. Uno de esos líderes era Robbie Walker, quien se convirtió en el hombre de confianza de Giannandrea en lugar de ser degradado o despedido. Walker había liderado el equipo de Siri desde 2013 y desarrolló una mala reputación dentro de Apple, ya que nunca tomó grandes riesgos ni estableció planes ambiciosos para Siri. De hecho, sus logros más destacados fueron reducir el tiempo que Siri tardaba en responder una pregunta y eliminar el Hey del comando de voz Hey Siri. Por otro lado, el asistente de inteligencia artificial de Google puede recordar conversaciones previas, ejecutar varios comandos simultáneamente y contestar preguntas difíciles sin redirigir a los usuarios a la web. Walker también evitó que los ingenieros usaran grandes modelos de lenguaje para dar a Siri un entendimiento más profundo de diversos temas. Por otro lado, pensó que enfocarse en la siguiente mejora gradual de Siri era un uso más valioso de los recursos. No está claro por qué Giannandrea conservó el equipo de liderazgo previo de Siri, pero esto resultó en casi ninguna mejora en el bajo desempeño del producto. Esto molestó a otros ejecutivos de Apple que eran realmente buenos en su trabajo, como Craig Federighi y Mike Rockwell. Federighi estaba a cargo del equipo de software, mientras que Rockwell lideraba el desarrollo del auricular Vision Pro de Apple.
Entre los ingenieros, son conocidos por sus personalidades exigentes de tipo A, mientras que Gianandrea era relajado y no confrontacional. En las reuniones, prefería sentarse y escuchar, mientras Federighi hacía la mayoría de las preguntas. También tenía un enfoque muy desapegado para gestionar a sus empleados, mientras que Federighi a menudo conocía mejor los proyectos de software que los propios ingenieros. Con el tiempo, el equipo de software de Federighi y el equipo de Siri de Gianandrea comenzaron a chocar y a resentirse mutuamente. No solo por sus estilos de liderazgo opuestos, sino porque los ingenieros de inteligencia artificial estaban recibiendo promociones más rápidas y un salario más alto que los ingenieros de software, a pesar de tener menos rendimiento laboral. De hecho, Federighi se frustró tanto con la lenta adopción de nuevas características de software por parte del equipo de Siri que terminó creando su propio equipo de inteligencia artificial, conocido como sistemas inteligentes. Estaba integrado por cientos de ingenieros de Machine Learning que crearon modelos de lenguaje para controlar aplicaciones mediante comandos de voz. La baja productividad del equipo de Siri frustró a Federighi y Rockwell, quienes deseaban que los usuarios de Vision Pro navegaran la web y redimensionaran ventanas con su voz. Pero el equipo de Gianandrea hizo muy poco progreso en apoyar esa funcionalidad, obligando a que el concepto se eliminara del producto final. Cuando ChatGPT salió en 2022, el equipo de Federighi investigó seriamente los grandes modelos de lenguaje, buscando formas de mejorar la experiencia del iPhone. Pero el equipo de Gianandrea no tenía el mismo sentido de urgencia. El equipo de sistemas inteligentes mostró a Federighi demostraciones usando los LLMs de OpenAI, exhibiendo cómo la inteligencia artificial podía comprender el contenido en pantalla, reconocer un habla más natural y procesar varios comandos simultáneamente. Pero para el 2023, Apple indicó a sus ingenieros que debían dejar de usar modelos externos para crear nuevas funciones y confiar solo en sus propios modelos internos. El problema era que la tecnología de Apple no se acercaba a la calidad de OpenAI. Al mismo tiempo, Apple enfrentaba presión de los accionistas para introducir sus propias características de inteligencia artificial, ya que Siri ya había fallado en competir con los asistentes de voz de Amazon y Google, mientras que OpenAI había elevado aún más el listón con ChatGPT. Apple también necesitaba motivar a los usuarios a actualizar sus dispositivos, ya que el hardware de iPhone, iPad y MacBook se había estancado recientemente. Introducir nuevas características de inteligencia artificial solo disponibles en los últimos productos tranquilizaría a los accionistas e impulsaría las ventas. Es por eso que el 10 de junio de 2024 Apple decidió mentir. Presentaron una Siri de próxima generación potenciada por la nueva inteligencia artificial de Apple que no existía previamente. Y esta mentira dio sus frutos a corto plazo. El precio de las acciones de Apple subió un 10% 2 días tras el anuncio y promocionaron sus características de inteligencia artificial con los próximos lanzamientos de productos. Pero a largo plazo la confianza de los clientes en Apple se erosionó. Hubo confusión en otoño de 2024 cuando la animación de Siri cambió, pero funcionó tan mal como antes. En primavera de 2025, cuando Apple prometió originalmente entregar sus funciones de inteligencia artificial, pero se retrasaron de nuevo. Esta vez, la ventana de lanzamiento se volvió aún más vaga, diciendo que el nuevo Siri llegaría, cito, en el próximo año, lo que podría significar mañana o marzo de 2026. Apple ha tomado medidas para introducir la función antes de fin de año, como reemplazar a John Gianandrea con Mike Rockwell como jefe del equipo de Siri, mientras Federighi comenzó a permitir que los ingenieros de Apple usen modelos de lenguaje de código abierto de otras empresas, lo que puede significar que Apple está dispuesta a comprometer la privacidad del usuario para acelerar el desarrollo. Pero no importa cuándo se lance la nueva serie. Es mejor que funcione exactamente como Apple demostró, o corren el riesgo de dañar aún más su reputación, mientras se quedan aún más atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Este es Greg con Apple Explained, gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.